Te mostramos todas las realidades, la realidad de los retenes, el que está en la calle, la que realiza cuarentena para cuidarse y también el que realiza cuarentena porque el test de coronavirus le dio positivo, como por ejemplo a Marcelo Toledo. Él es artista plástico y está en comunicación con nosotros. Gracias por atendernos. Marcelo, contanos cómo es tu realidad hoy y cómo fue ese momento, ¿no?, en el que te dicen tenés coronavirus, tenés que hacer un tratamiento. ¿Cómo estás? Qué fuerte leer yo tengo coronavirus ahí. No, nunca lo había leído. Mira, yo vine de afuera y estuve trabajando en Nueva York. Llegué el día 9 de marzo, y que era lunes, y el día martes a la noche me empecé a sentir un poco decaído. El miércoles fui al médico y nada, y me decidí a aislarme porque no me sentía mal, tenía solo 37,4 de fiebre, pero no me sentía al 100%. Suponía que era por el cambio de clima, porque venía de un lugar que hacía mucho frío, incluso 0 grados, y acá hacía 35, pero no sé, sentí algo que me decía que me quedara en mi casa, que podía llegar a contagiar a otros. En Estados Unidos no se escuchaba sobre coronavirus, casi no se hablaba. Ni siquiera de los síntomas, Ese fin de Marcelo, semana, el último fin de semana, el día... porque vos dijiste yo tenía Sí, de los síntomas 37, no sí. tenías ni tos, ni problemas respiratorios, no tenías los otros síntomas. No. Mira, ese fin de semana, el último fin de semana que estuve en Nueva York, que fue el día 7 y 8, Sí. en el New York Times apareció que por primera vez habían detectado 8 casos de coronavirus. Hoy son más de 40.000 en menos de 20 días. Yo sí había escuchado, porque me había enterado que había un primer caso en la Argentina, y se lo conté a mis amigos de allá de Estados Unidos. Le digo, mirá, en Buenos Aires, pese al calor, hay una persona que tiene coronavirus. Yo tuve muchísimos recaudos allá porque me quería cuidar, porque estaba en una ciudad que es la capital del mundo. Bueno, hoy es Fui una a de las más participar de una complejas, feria ¿no? que había miles de personas. Sí, sí. Así que bueno, ese miércoles me aislé. Fue 8 o 9 días antes que decretaran la cuarentena acá en Buenos Aires. Y los días que subsiguieron me empecé a sentir como cansado, como que el roce ¿viste?, de las sábanas o del sillón Te me empezó a molestaba. molestar, como que me estaba por engripar. Lo que pasa que lo que yo sentía es que, a diferencia de otras gripes, en general estás 2 o 3 días mal y después te mejorás. Yo estuve casi 8 días hasta que me internaron. Tenía síntomas, en 3 oportunidades tuve 38 y 38,2, y fue ahí que volví a llamar a la obra social, porque yo ya había ido ese miércoles al médico porque quería saber cómo me tenía que manejar. Y tuve una conference call con una doctora y le dije que por favor si podía activar el protocolo, porque yo no me sentía normal y que no era normal además que una gripe durara 8 días. Entonces ya me dijo que sí, que le parecía correcto. Yo llamé al SAME, ellos también, nos sacamos los dos el protocolo, vino la ambulancia y me llevó a la Clínica del Sol. Y ahí estuve internado 6 días. Después en la clínica empezaron a ver que mis plaquetas bajaban. Yo estaba bien, no es que estaba mal. Sí tenía cada vez más tos. Tenía 37 y algo, nunca llegué de nuevo a 38. Y se dieron cuenta que como las plaquetas bajaban, me empezaron a hacer tomografías, placas, y vieron que tenía los pulmones manchados. Y ahí descubrieron que tenía una infección en los pulmones y me empezaron a medicar contra la gripe A, y contra el posible virus que tenía. El posible no, tenía una infección en los pulmones. ¿Y cuántos días Y estuviste, Marcelo, el test internado? tardó 4 días. Mirá, estuve 6 días internado, pero los primeros 4 días fueron días donde tenía que esperar el resultado, porque el protocolo es: primero te hacen un hisopado para ver que no tengas ningún
Así que yo estaba no preocupado, pero estaba como muy ansioso cuando me dicen que no tenía ninguna gripe. Mandan al Malbrán el segundo hisopado y el domingo pasado, es decir, hace una semana, bueno, viene la doctora y me dice, mira, Claro. te dio positivo, así que te vas a tener que quedar entre una semana y 10 días más. Eso fue medio una cachetada, porque nadie quiere estar internado. Yo ya hacía 4 días que estaba internado y me quería ir a mi casa porque me sentía bien, pero en ese momento lo que pensé fue mis padres. Yo había tenido contacto con mi mamá cuando llegué, ella estaba recluida porque yo el mismo día la mandé a la casa y le dije, ustedes tienen más de 70 años, necesito que se queden, que no vean a nadie, que no vean a los nietos, mis hermanos, así que por suerte me hicieron caso. Pero bueno, empecé a pensar en toda la gente Que tuvo que se contacto derriba, con vos. personas que Claro. no tiene contacto y no. O sea, un carpintero, mis asistentes, 2 chicas que vinieron de afuera. A ver, es innumerable la cantidad de personas que, no sé, el taxista que le pagué, el señor Sí. que le compré el termómetro, o sea, es innumerable. Por eso me parece que la idea de poder darle esta nota es contar en primera persona el haberme dado cuenta toda la gente que pude haber contagiado. Entonces es importante que la gente se quede en su casa, que no salga, que realmente tome conciencia, porque de hecho yo tuve síntomas, yo estuve con una infección, de hecho estoy todavía con antibióticos, pero hay gente que no tiene síntomas, que no tiene fiebre, que no tiene tos, y esa gente es La que está contagiando. también la persona que puede contagiar a otro sin saberlo. Nadie quiere contagiar a otro. Imagínate que lo que Obviamente. menos hubiese querido es... Pero bueno, la realidad es esa, es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos que hacer. Yo en mi caso estoy no solo por cuarentena obligatoria decretada por el gobierno, sino que estoy con una cuarentena especial donde no puedo estoy completamente aislado, no puedo tener contacto con nadie, porque más allá que el hisopado supuestamente ahora me dé negativo, porque me volvieron a hacer el hisopado cuando me fui, sí me dijeron que puede haber restos de virus en los fluidos, en las sustancias, y que nada, que puedo seguir contagiando. Entonces es importantísimo que esté recluido, ni siquiera pido comida, o sea, no tengo contacto con nadie. Marcelo, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros, por A contar esta ustedes. historia en primera persona, porque vos lo decís. Es muy importante saber la cadena de vínculos que uno generó desde que llegó desde el exterior y que después comenzó a tener síntomas, ¿no? Quizás para comunicarse con esa gente, que estén Sí. atentos a ver si también les pasó lo mismo y respetar la cuarentena. Marcelo, muchísimas gracias.